crean que yo soy llorón, no crean que no soy llorón. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, de que podamos estar juntos de nuevo como cuerpo, como iglesia, porque estamos vivos, Señor, porque estamos sanos, porque tú nos has dado una familia, Señor, con que compartir, hermanos, Señor, que semana a semana, muchos día a día, Señor, podemos reunirnos, podemos hablar, y aunque tengamos diferencias, Señor, nos une, Señor, tu palabra, tu espíritu. Y en esta primera semana de reunión, Señor, de este año, queremos, Señor, abrir nuestro corazón, porque estamos dispuestos, Señor, a ser guiados por tu Espíritu Santo. Estamos, Señor, abiertos a lo que tú tienes para nosotros. Y sé que para cada uno de nosotros es un reto, Señor, todo lo que se avecina, Señor, y todo lo que tú vas a permitir, Señor, que podamos asimilar, aprender, porque nuestro crecimiento es importante y nuestra madurez, Señor, y sé que este año va a ser de vital importancia para cada uno de nosotros, lo que tú vas a darnos, lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a manifestar. Por eso bendigo la vida de cada una de las personas que hoy nos acompañan y que tuvieron, Señor, en sí poder venir, Señor, y apartar este día para ti, para estar juntos y para recibir tu palabra. Por eso los bendigo, porque sé que cada palabra que tú nos das, Señor, tiene el poder suficiente para transformarnos y para hacer aquello, Señor, que humanamente no se puede hacer. Por eso nos disponemos, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu para ser edificados, para recibir de tu mano lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias, disponemos nuestra vida y te damos gloria y honra, Señor, por este día domingo, primer día de la semana, Señor. Gracias, Padre Santo. Toma tú cada segundo, cada minuto, cada hora de este tiempo, y que a partir de ahora, Señor, de aquí en adelante, tus ángeles nos acompañen. Que este sea un año lleno de salud, lleno de vitalidad. Que sea un año, Señor, donde podamos recibir el impartimiento que viene de tu mano. Y que a lo largo de todo este año, Señor, nuestros cuerpos físicos sean tomados por tu poder. Y lo que está escrito en Isaías 53, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades, que tú tomaste nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y se cumpla. Reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, Señor, de nuestros cuerpos. Señor, echamos fuera todo aquello que quiera abatir nuestras almas, Señor, y nuestros espíritus, Señor, sean llenos y saturados de tu presencia. Que de allí, de nuestro espíritu, a través de tu espíritu, fluyan ríos de agua viva, Señor, a lo largo de todo este año. Y que ideas, proyectos, sabiduría e inteligencia nos sea impartido para tomar cada decisión. Y que a lo largo del camino seamos guardados, protegidos. Líbranos de accidentes, líbranos de los malignos, de los violentos. Líbranos, Señor, de las turbas salvajes y de los planes de las tinieblas, Señor. Y como está escrito, Señor, que nos mantengamos sentados en lugares celestiales, allí, Señor, confiando en que tu protección está sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, Señor. Por eso te doy gracias hoy en el nombre de Jesús. Te pido que me des la sabiduría para impartir tu palabra hoy. Que seas tú a través mío, Señor, edificando tu iglesia, como está escrito, Señor, que en los últimos tiempos serías tú mismo el que nos edificarías, el que nos enseñarías, Señor. Y te doy gracias de antemano, Espíritu Santo, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Lucas, a la carta de Lucas, a una de las cartas del Evangelio. Vamos a leer el capítulo 13 de Lucas, parte de él. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató,
¿Pensáis que eran más culpables que los hombres que habitan Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Y entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Fíjense qué interesante las enseñanzas del Señor. Y yo meditaba mucho y conversaba con mi esposa, ¿no? Que el tema de las parábolas es un tema bien interesante porque a través de las parábolas, de las metáforas que el Señor utilizó mucho, es una forma de enseñanza bien particular, porque cuando tú haces un análisis de ella a través de las parábolas, metáforas y de todo lo que representan todos estos símiles de comparación, es una de las formas más efectivas de enseñar. Más efectiva, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas tenemos paradigmas, es decir, el sistema forma paradigmas, costumbres, tradiciones en la mente nuestra, y cuando tú lees la forma en que actúan los paradigmas, es decir, cuando tú das una enseñanza que ataque directamente una situación personal, el paradigma toma la enseñanza, la adapta a su forma de actuar y le da vuelta y te vuelve a llevar al mismo sitio, y tú crees que aprendiste y no aprendiste nada. Entonces las parábolas y los símiles de comparación son utilizados justamente para burlar los paradigmas, de forma tal que el Señor, fíjate que Él da varios ejemplos acá, pero toma estos ejemplos de la vivencia de hechos que habían acontecido, pero luego les da una parábola mostrándole la realidad de lo que Él quería enseñar. Y la realidad de lo que Él quería enseñar utiliza justamente la vid. La vid era algo muy conocido, o es algo muy conocido en Israel, ya que en esa tierra se produce mucho esta planta, y es conocida por todos los que habitan esa tierra. Y Él le da esta enseñanza y les muestra la importancia de lo que es la fructificación. Tuvimos varias semanas el año pasado hablando justamente sobre la fructificación. Lo habló mi esposa, lo hablé yo, lo habló mi hijo, y lo hablaron otros pastores, es decir, hablando sobre distintos tópicos de lo que esto representa, ¿no? Y yo hacía un análisis un poquito más profundo, yéndome un poco más atrás, y le preguntaba a mi esposa, como ella es bastante escriba y le gusta llevar un recuento de todas las cosas que vamos predicando, entonces les preguntaba cuáles fueron las últimas enseñanzas, ¿no? Y las 2 últimas enseñanzas, o 3 últimas enseñanzas, una fue justamente lo que eran las raíces de amargura, que estuvimos hablando algún tiempo sobre ello, y le doy gracias a Dios, porque cuando Dios me habló de este tema, no pensé que iba a calar tan profundamente en la vida de las personas, pero en diciembre hubieron varias personas que se acercaron a mí y me dieron gracias por esa palabra, porque fue de bendición para la vida de ellos, ¿no? Y de edificación, y en lo personal, bueno, para mí también lo fue, porque por lo general enseñamos la vivencia de lo que Dios nos muestra a nosotros, y de verdad que no sabía que iba a tener el impacto que tuvo sobre la vida de varias personas que lo manifestaron. Quizás haya otros que no lo han manifestado, pero igualmente la palabra produjo resultados. Y luego estuvimos hablando justamente sobre lo que es el fruto, ¿no? Y la importancia de dar fruto, y por qué tenemos que analizar la vida nuestra, y por qué es necesario que nosotros seamos personas fructíferas. Es decir, la fructificación fue una de las primeras declaraciones proféticas que Dios mismo estableció cuando creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla.
Es decir, esto se puede tomar de dos formas, de la manera natural, la fructificación y la multiplicación, pero el impartimiento que Dios estaba dando era un impartimiento espiritual, y yo quiero, primeramente, para establecer la enseñanza que quiero hoy dar, quiero leer un poco lo que es la fructificación y su significado en sus raíces originales del hebreo. Primero, fructificar es dar fruto, es abundancia, aumento, es ser fértil, aumentar considerablemente una cantidad o número. Del griego se traduce una cosa o elemento, producir, beneficio, utilidad, provecho, mayor rendimiento. Es decir, el propósito de Dios cuando crea al hombre era que el hombre pudiese dar rendimiento, pudiese producir el fruto de su naturaleza, de su esencia. Si tú lees un poco más atrás, antes que Dios creara el hombre, Dios dice que creó los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, pero también creó las plantas, y dice que a cada planta le dio una naturaleza, y según esa naturaleza, ese árbol tenía que dar un fruto o dar fruto, y ese fruto, por supuesto, tenía la representación de la naturaleza, de la semilla, y esa semilla, por supuesto, tenía como proyección, tenía como esencia algo que iba a traer beneficio a la creación de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios creó tiene un propósito en el ecosistema, en todo lo que hoy existe, de producir resultados favorables a lo que Dios creó. Entonces, claro, esto para nosotros es importante entenderlo, porque es decir, el hombre no es un elemento aislado de la creación. El hombre no es un elemento que está allí simple y llanamente porque nuestros padres tuvieron una pasión amorosa y por eso nacimos, ¿no? Es decir, hay un propósito preconcebido por Dios, un propósito desde antes de la fundación del mundo con el nacimiento nuestro, ¿no? Y aunque lo he dicho en otras oportunidades, y quizás muchos lo saben, quizás otros no lo saben, pero según la propia ciencia, en una relación sexual, por lo general dice que el hombre, en sus genes, en su parte reproductiva, dice que salen aproximadamente 6 millones de espermatozoides. La mujer tiene uno o dos óvulos, a veces algunas son más productivas y tienen 3, pero por lo general un solo espermatozoide es el que llega allí al óvulo y es fecundado ese óvulo. Es decir, nuestro propósito se inicia con una carrera donde hay 6 millones de competidores al lado de uno, y uno fue el que ganó. Es decir, uno fue el que llegó a la meta, los otros se quedaron en el camino, los otros no pudieron fecundar. Y ya desde la concepción nuestra, es decir, hay una genética en nosotros que fue superior a los otros 5.999.000 sí, que se quedaron allí en el camino, y nosotros sobrevivimos pues a todo esto, pero sobrevivimos porque ya la genética Dios la había colocado allí, y dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había elegido, nos escogió y nos predestinó para un propósito determinado. Pero la prueba comienza allí, la prueba comienza desde el inicio, y ese bebé que se comienza a formar allí trae impreso algo que el mundo necesita, algo que la creación necesita, y que a lo largo de su desarrollo va a ir manifestando aquello que va a marcar quizás la historia de una familia, quizás la historia de una nación. Es decir, hay personas que inclusive han hecho algo tan importante que ha traído o ha tenido trascendencia en el mundo entero, pero cada uno en su medida ha sido importante. Hemos sido importantes para algo,
por nuestros hijos, por el ejemplo que podamos haber dado a la familia, por el tipo de trabajo o de función que hayamos desempeñado que quizás ha marcado la vida de alguien y ha dejado algún tipo de precedente que ya Dios lo tenía planificado y que en el tiempo era necesario que eso se manifestara, porque en el amor de Dios y en su sabiduría y en su omnipotencia, Dios diseñó para que fuera así, y que dentro de su plan macro gigante, eso que nosotros hemos hecho o haremos tiene una importancia vital para la creación, tiene una importancia súper especial, y dentro de ese propósito que Dios planificó, no queda a un lado los enemigos de ese propósito, entre los cuales está Satanás, está un sistema alejado de Dios y que quiere andar por sus propios caminos y que resiste muchas veces lo que Dios quiere hacer y que quiere destruir el propósito de Dios. Es decir, Satanás está interesado en destruir el propósito por el cual nosotros vinimos a este mundo. Y por eso hay tantas estratagemas, tantas trampas, tantos tropiezos en el camino que se levantan, y que Satanás y los enemigos de Dios quieren destruir esa imagen de Dios en nosotros. Y que por supuesto a lo largo de nuestra vida vamos muchas veces tropezando y vamos viviendo situaciones que a veces inclusive se las acreditamos a Dios. Cuando de repente sale algo mal, de repente decimos: Dios mío, ¿por qué tú lo haces? Y resulta que no es Dios, que Dios tiene un plan distinto al plan que tiene el enemigo, que quiere ser tropiezo para lo que ya Dios planificó, y que dentro de ese propósito Dios muchas veces utiliza aún las artimañas del diablo para perfeccionarnos, utiliza aún los propósitos muchas veces de dolor que pasan alrededor nuestro para madurarnos, para procesarnos, porque Dios en su propósito eterno no ha desistido ni va a desistir, sino que el que comenzó la buena obra la va a finalizar en nosotros. O sea, hay una obra que Dios inició, que ya planificó, que ya Él concibió, que ya Él decretó que tenía que ser así, y en el tiempo determinado por Dios, esa obra va a cumplir su propósito en nosotros. Ahora, es necesario entender la raíz inicial de lo que Dios decretó: fructificar y multiplicar. Es decir, Dios no dijo una enorme cantidad de cosas, sino que Dios diseñó una semilla en cada uno de nosotros, y esa semilla tiene que producir un fruto, o el fruto que Dios determinó que tenía que producirse. Y sabes que el proceso de Dios en la vida nuestra es muy interesante. Es interesante porque Dios, en su obra perfecta, Dios siempre va a buscar que nosotros demos el fruto que Él diseñó que teníamos que dar. Es por eso que cuando el hombre, o cuando aparentemente estábamos perdidos en delitos y pecados, a su tiempo Dios envió a Jesucristo, su Hijo, como un modelo de vida, como el precursor de nuestra salvación, como aquel que tenía suficiente poder para mostrarnos un camino, para mostrarnos que sí podemos hacerlo, para mostrarnos que no estamos perdidos, para mostrarnos que hay esperanza para la humanidad, y que esa esperanza está siendo día a día elaborada por Dios, por su Espíritu Santo y por su palabra, para que lleguemos al sitio que Dios diseñó que teníamos que llegar. Fíjense lo que dice el libro de Juan. El libro de Juan, en el capítulo 15, vamos a leerlo. El capítulo 15, del verso 1 en adelante, fíjate lo que dice. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, que la semilla, la esencia
de la cual nosotros fuimos formados es Cristo mismo. Dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tremendo esto. Es decir, esta es otra parábola. Es decir, otra parábola utilizada para darnos un entendimiento más profundo. Yo lo contó hace unas semanas atrás mi esposa. Nosotros tuvimos la oportunidad de sembrar. Nosotros somos caraqueños. Los caraqueños por lo general no sembramos. Pero Dios nos llevó a un sitio y tenemos un pedazo de terreno allí como de 100 metros que estaba lleno de monte, ¿no? Y nosotros, bueno, un día, como vimos que la tierra era muy fértil y que el fruto que producía era grande, se veía, o sea, muy bonito, entonces nosotros le pedimos permiso al vecino que tenía parte del terreno, parte era nuestro y parte era de él. Entonces ya el terreno de 100 metros nuestro se convirtió en un terreno como de 300 metros, y entonces decidimos sembrar allí porque queríamos, o sea, Dios quería que aprendiéramos algo. Entonces, claro, como buen caraqueño, ni siquiera el machete uno lo sabe usar bien. Sí, entonces, bueno, yo agarré y empecé a cortar ese monte y a darle, o sea, un trabajo demoledor, pues, o sea, terrible. No sé, duré como 2 días cortando todo eso y con el miedo de conseguirme una culebra, ¿no? Porque o sea, hay animales raros allí en el monte, ¿no? Entonces, total que, o sea, limpiamos bien el terreno y luego, bueno, nos dimos cuenta que había piedras y comenzamos a quitar las piedras, las hierbas malas, que las hierbas malas es como que crecen más hacia abajo de la tierra y hace la tierra infértil o sea, y poco productiva. Total es que, bueno, no sé, quizás estuvimos 2 semanas limpiando el terreno y haciendo todo eso y bueno, un trabajo muy fuerte, ¿no? Callos, dolor, heridas, de todo. Y bueno, y decidimos sembrar maíz y caraota, ¿no? En ese tiempo. Y entonces, claro, lo sembramos y en medio de eso, bueno, mi esposa hablaba más de las plantas que estaban allí malas, ¿no? Que había muchas. Pero nosotros no habíamos tomado en cuenta que venían aves y se comían y sacaban las semillas. Y nosotros no habíamos preparado ni espantapájaros ni nada. Y entonces, claro, las aves, o sea, creo que más de la mitad de la cosecha se la comieron. Y, o sea, y unas pocas plantas, bueno, salieron, o sea, pudimos comer algo de allí de esa cosecha, muy poco, apenas alcanzó para nosotros. Pero la enseñanza fue muy, o sea, muy interesante, muy fructífera, ¿no? Y nosotros estuvimos un año o sea, en esa zona o sea, y viendo lo que era la agricultura y todo eso. Y en ese tiempo yo aprendí muchas cosas en cuanto al tema de la siembra. Dentro del terreno nuestro había unas plantas de naranja, ¿no? Que estaban abandonadas y las plantas estaban muy feas, se pusieron muy feas, es decir, los limones, o sea, las naranjas eran ácidas, o sea, todo eso se había dañado porque nos habían dicho que anteriormente eran naranjas muy buenas, todo era muy productivo. Luego, en una oportunidad hablando con un muchacho, o sea, yo sí noté que la corteza de la naranja tenía así como unas raíces blancas
que se formó alrededor de ella, y esta persona nos dijo, esos árboles no dan fruto, es por eso, porque eso es un parásito que se llama la tiña, que se pega y deja que, no deja que el árbol dé fruto. Entonces hay que agarrar un cepillo de alambre y darle y quitarle todo ese parásito y limpiar el árbol, quitarle las hojas enfermas, cortarle todo aquello que está enfermo, y entonces hay que comenzar a abonar ese árbol para que dé fruto. Inclusive hay que injertarle otro árbol. Aprendimos un montón de cosas allí. Entonces, es decir, yo lo vi más como una enseñanza de Dios. De hecho, yo quería aprender, porque cuando yo leo estas parábolas, yo me doy cuenta que hay una profundidad en ellas. Es decir, hay una enseñanza importante, y que a veces por el desconocimiento nuestro nos perdemos de repente de la riqueza de la enseñanza que está allí, intrínseca dentro de lo que Dios quiere mostrarnos. Y ese año de entrenamiento, porque fue un año de entrenamiento, pudimos aprender mucho en cuanto al tema, ¿no? Y yo quiero hoy hablar de algunas cosas que impiden que nosotros demos fruto. Porque el Señor nos comparó a nosotros con la vid, nos comparó con árboles, nos comparó con semillas, y a lo largo de nuestro cristianismo, conociendo muchas personas, de repente uno se da cuenta que hay personas que no dan frutos, y que tiene que haber una causa, un motivo que impide que una persona dé fruto. Yo por lo general, una de mis características personales como creyente es que yo medito mucho la palabra de Dios, y es algo muy innato en mí, ¿no? Es algo natural en mí, no es que ni lo planifico ni nada. Yo soy más tendiente a querer estar solo que estar rodeado de mucha gente, porque yo necesito pensar, yo necesito analizar. Eso es parte de mi naturaleza, de lo que Dios me dio. Entonces, a veces estar rodeado de gente que habla tonterías, que pierde su tiempo en cosas que no son, a mí me afecta negativamente. Entonces yo necesito mi espacio para estar con Dios. Quiero confesarte, ¿no? Yo no soy una persona de mucha oración. Sí oro, hablo con Dios mucho dentro de mí hablo mucho con Dios, y sé que Dios me oye porque tengo muchas respuestas de parte de Dios, pero de tener una rutina religiosa, evangélica, no la tengo. La tuve en un tiempo y vi que era poco fructífera, y yo lo que no es fructífero no lo practico. Es decir, lo he hecho y sé que eso lleva a la gente a la religión. Entonces, claro, la parte de la meditación y de poder tener esa relación con Dios para mí ha sido muy productiva, y yo hacía un análisis del 2021, ¿no? que ha sido un año, o que fue un año de mucha enseñanza, de muchas vicisitudes. Y yo, como persona rara, porque todo el mundo me dice que hasta mi esposa me dice que yo soy raro, sí, no raro del otro lado, no quiero que entiendan los venezolanos, ¿no? Del lado correcto. Sí. Yo hacía un análisis del 31 de diciembre, y no quiero que se sientan aludidas algunas personas, porque no es mi intención, ¿no? Pero yo hacía un análisis, y yo de forma espontánea de personas solamente recibí saludos y agradecimiento como de 10 personas nada más. Y a mí eso, me llama la atención, no porque yo necesite que me escriban, ¿no? Sino que dentro del fruto de la persona, el agradecimiento es una expresión de que uno hizo las cosas bien hechas. Entonces, claro, me llama la atención para mí, en lo personal, ¿será que no hice bien mi trabajo?
¿Será que no, o sea, que no estoy trabajando de manera correcta? Porque lo sensato de alguien, cuando tú estás haciendo bien las cosas, es que haya una actitud, porque eso es fruto. Es fruto de agradecimiento. Y cuando no lo hay, yo no veo a la persona, porque hay motivos por los cuales la persona no puede no dar fruto. Uno de los motivos por los cuales una persona quizá no dé fruto es porque es niño. O sea, un árbol pequeño, una planta, no va a dar frutos. Es lógico, está en un proceso de desarrollo, de crecimiento. Una persona puede no dar fruto porque la persona está llena de parásitos. Es decir, puede haber factores que impidan que una persona no dé fruto. Entre ellos puede estar la soberbia, el orgullo, yo sé más que lo que dice el pastor, o simple y llanamente, bueno, la palabra no está llegando a los niveles que uno desearía que llegaran en la vida de la gente, ¿no? Por eso decía al principio, no quiero que se sientan aludidos, porque yo sé que hay causas y motivos que pueden impedir eso, y no crean que yo soy almático en el sentido de que me siento mal por eso, en el sentido de que lo tomo como algo personal, ¿no? Más bien yo me autoanalizo a mí mismo, porque yo quiero hacer un trabajo que produzca resultados, un trabajo que bendiga la vida de la gente, y que el día que a mí me toque partir de esta tierra, yo sepa que hice un trabajo que bendijo la familia, que bendijo mi país, y que no haya sido yo un religioso más, porque de religiosos está lleno el mundo. Eso no es fructífero. Entonces, claro, cuando yo hago este análisis, por supuesto yo digo, bueno, hay que buscar los factores que impiden que una persona dé fruto. Entonces, como decía al principio, es decir, la semilla, cuando es sembrada, tiene que morir primero. Y para sembrarla, hay que sembrarla en buena tierra. Es decir, hay que sembrarla en buena tierra, en una tierra que se limpió, una tierra que esté libre de malas plantas. Y por supuesto, fíjate, aquí dice que el labrador es Dios. Es decir, Dios vela que los ministros, que somos representantes de Él, del Evangelio, que somos embajadores del reino de los cielos, seamos esa representación que haga que el trabajo de Dios funcione en la vida nuestra. Porque no crea que estoy pensando o no querramos pensar que la obra de Dios es mágica. No, hay un trabajo. Hay un trabajo. Cuando hablo de un trabajo, estoy hablando de una obra que Dios hace a través tuyo, a través mío, a través de ministros, a través de gente que lleva la palabra, ¿ves? Entonces fíjate, cuando tú haces ese análisis, por supuesto tú tienes que discriminar entre el que es niño y entre el que no está creciendo, porque hay factores externos que están impidiendo. Entonces no es lo mismo que de repente una persona que tiene 2 o 3 años convertido no dé fruto, que una persona que tiene 20 años que no dé fruto y no da fruto. Entonces, claro, evidentemente dice que la palabra limpia, es decir, la palabra que los ministros impartimos, soltamos, tiene que tener la suficiente esencia de Dios para producir un resultado en la vida de la gente. Claro, yo me consuelo y me consolé porque Jesús le predicaba a las multitudes. Tenía 12 discípulos, y cuando él fue llevado allí ante Pilatos, todos lo dejaron solo. Es decir, en apariencia no estaban dando frutos. La semilla estaba sembrada. El Señor sabía que a su tiempo esa semilla iban a dar el fruto por el cual fue sembrada. Entonces fíjate, yo vi muchos factores que pueden impedir que un árbol dé fruto. Dice que entre ellos, bueno, el exceso de agua. Yo tomé solamente tres factores que quiero más o menos proyectarte hoy. Es decir, la falta de luz. La falta de luz es uno de los elementos que impide que un árbol dé fruto.
Y es interesante porque lo contrario de la luz son las tinieblas. Y dentro de la enseñanza de lo que es tinieblas, está hablando de ignorancia, o sea, el desconocimiento, la oscuridad, estar dentro de un ambiente donde Dios no es la prioridad. O sea, una persona que no dé fruto, uno de los factores que puede, estoy hablando de la gente que se supone que debería dar fruto, no estoy hablando de las plantas pequeñas, del que está recién convertido, del que no entiende un montón de cosas. Estamos hablando de aquel que sí ha oído la palabra, de que aquel que sí se le ha ministrado, de aquel que tiene años recibiendo. Entonces, si no hay luz en tu vida, es necesario que examines tu camino y que veas por qué la palabra no está produciendo resultados. Uno de los elementos que yo he conseguido a lo largo de muchos años de ministerio, que impide que la palabra llegue a la gente, es el Dios me dijo. Un evangélico siempre te va a decir, ya Dios me había dicho, ya Dios me lo había revelado, ya yo lo sabía. No es que de repente no sepas, es que la palabra tiene que producir un resultado en ti. Porque esto no está basado en el conocimiento. Porque si estuviese basado en el conocimiento, cuando leemos la Biblia una sola vez, ya está todo está listo. O sea, la palabra tiene que revelarse a nuestro espíritu. La palabra tiene que impartirse a nuestro espíritu. Y la palabra tiene que quitar las tinieblas que están en nosotros para que podamos ver la realidad. Entonces, el Dios me dijo, el creer que estás sobrado y que ya tú sabes todo y que no necesitas que nadie te enseñe, eso son tinieblas. Y fíjate, hay algo bien interesante que quiero dejártelo hoy, que creo que va a ser uno de los fundamentos más importantes, porque de esto se puede hablar mucho, pero es decir, dentro de la semilla de Dios en la vida nuestra, te hablo de la semilla de salvación, se imparte en nuestro espíritu una semilla fructífera, una semilla que no está enferma, una semilla que Dios ya eligió, que Dios la probó, que pasó la prueba, como decía al principio, que se enfrentó a 5.999.000 y ganó. Es decir, una semilla aprobada por Dios, que está diseñada para vencer a través de lo que Cristo hizo. Ahora fíjate, esa semilla se mete dentro de nosotros, y esa semilla en su tiempo va a generar en la vida nuestra acciones y actitudes espontáneas. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el fruto de Dios y las obras de la carne? Que la Biblia lo habla y lo enseña en distintas partes. Sobre todo el Nuevo Testamento está lleno de lo que son las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Porque quiero decirte que la carne no da fruto. O sea, la carne actúa en obras. Te voy a dar un ejemplo práctico. Es decir, la verdadera fructificación de Dios en la vida nuestra es espontánea. Es decir, el fruto que tiene 9 acciones vivas, porque no son los frutos del Espíritu, como dice, no. La Biblia dice el fruto del Espíritu, porque es una sola semilla que produce en la vida nuestra paz, produce amor, produce longanimidad, paciencia. Es decir, da 9 acciones distintas en la vida nuestra. No viene porque ayunas, quiero matar algunas vacas sagradas, no viene porque ayunas, no viene porque oras, no, viene porque la palabra comienza a abonar tu vida. Y el resultado del abono y del cuidado de Dios a tu vida va a hacer que la semilla, que ya tiene la sustancia, que ya tiene la esencia de producir 9 acciones distintas en nosotros, se comienza a dar de manera espontánea. De forma tal que cuando nosotros comenzamos
a dar fruto no es un esfuerzo nuestro. Y por no ser un esfuerzo nuestro, entonces la esencia del Espíritu de Dios en nosotros, de nosotros, como nuevas criaturas, comienza a dar el fruto que Dios diseñó que tenía que dar. Y ese fruto no es que somos santurrones, que vivimos 40 horas orando, no. Ese fruto comienza a manifestar la esencia de Dios en tus acciones naturales. ¿Qué son las obras de la carne? Fíjate, es un hilo muy delgado, tan delgado que parecería que fuera lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu? La diferencia radica en que cuando tú eres el que tienes que hacer el esfuerzo para portarte bien, entonces esos son obras de la carne. Es decir, si para ti no robar, no mentir, no engañar y no vivir una vida de esfuerzo humano para portarte bien, tú no has nacido de nuevo. O estás en un proceso de crecimiento y de transformación donde la vida nuestra tiene que ser abonada, limpiada, muchas veces tiene que ser podada y los parásitos tienen que ser quitados para que entonces el evangelio no sea una carga. Yo he escuchado a muchas personas, decir el evangelio sí es difícil. No, pero es que la tentación, es que esto, es que lo otro. Es porque tú necesitas hacer un esfuerzo para portarte bien. Pero esto no es un asunto de portarte bien. O sea, no es un asunto de orar mucho para que entonces Dios te acepte. No es un asunto de ayunar mucho para que Dios crea que tú eres bueno. No. Es decir, es un asunto de que el fruto se da solo. De que tú eres bueno porque la esencia de Dios manifiesta esa bondad. Y eso sale sin tú hacerlo, sino que se expresa. Entonces fíjate, parecería lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, tú puedes ver una persona que en la iglesia es santo, perfecto, ora, grita, brinca y todo lo demás, y tú dices, oye, qué espiritual. Eso no es espiritualidad. Eso no es espiritualidad. Eso no es fruto del Espíritu. Eso mayormente son obras de la carne. El sacrificio es una obra de la carne. Perdón. ¿Ve? Mientras que la esencia de Dios nos transforma. La esencia de Dios produce fruto. Entonces tú eres lo que tú eres porque ya eso sale de ti. Y como sale de ti, entonces es normal que tú hagas lo bueno. O sea, no es normal que tú hagas un esfuerzo para portarte bien. No es normal. O sea, no es normal que tú tengas que ayunar 40 días para que entonces te portes bien. Porque entonces lo que hizo Cristo fue en vano. Porque Dios justamente te abona, nos limpia y nos perfecciona porque su trabajo es perfecto. Entonces Dios no quiere un montón de gente en el cielo que un día se les revele porque se estaban portando bien en su esfuerzo y de repente allá quieren soltarse el moño y se lo sueltan. No es así. No funciona de esa manera. Entonces la esencia del fruto de Dios en nosotros es natural, hermano. Es decir, un mango es mango porque es mango. O sea, no es que el mango dice, oye, tengo que ser mango y lucha por ser mango. Porque él quiere ser mandarina, porque él quiere ser aguacate. No, él es mango. Él es mango y su fruto es mango. Quizás si el mango está lleno de parásitos, da un fruto feo, contaminado. Quizás el fruto es pequeño, quizás se pudre porque no ha sido limpiado, porque no ha sido cuidado, porque no ha sido abonado. Pero es mango o es aguacate. Sí. Entonces si tú tienes que hacer un esfuerzo para ser creyente, no está bien. Entonces ese es uno de los graves problemas, y por eso hablaba de matar una vaca sagrada. Ese es uno de los graves problemas de la iglesia evangélica.
que los pastores obligan a la gente a que se porte bien. Y la gente se siente mal porque se porta mal. Y entonces quiere portarse bien a juro. O sea, es una cosa loca, ¿verdad? Sí, es una cosa, es decir, fuera de lugar, pues. Entonces, tenemos un montón de gente que se porta 3 meses bien y el resto del año se suelta el moño. Se suelta el moño y entonces después vienen arrastrados, condenados, todo. Pero es que tú tienes que conocer a Dios. O sea, el problema de no dar fruto es porque muchas veces no conocemos a Dios. Y fíjate lo interesante, ¿no?, de lo que dice esta parábola. Para ir finalizando, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, que Dios venga de vez en cuando con la tijera y nos corte unas hojas, es decir, que nos duela. Uy, si esa palabra si es dura, es normal, porque Dios lo hace, porque Dios dice: bueno, yo quiero que sea mejor, yo quiero que este árbol sea más bonito, yo quiero que este árbol dé un fruto más grande, yo quiero que este árbol sea, de bendición en el sitio donde yo lo sembré, que tenga una luz verdadera, que muestre algo distinto. Entonces fíjate, dice que Dios viene y limpia ese árbol. Es decir, tienes una tiña, deja que la palabra agarre el cepillo y comience a arrancar el parásito que está impidiendo que tú puedas desarrollar tu vida. Yo le doy gracias a Dios porque, ¿sabes? Las canas, la Biblia dice que son una bendición, ¿oíste? Las mujeres se la cubren, pero gloria a Dios que los hombres no tenemos el complejo, ¿no? Pero están allí ocultas, pero ahí están. No, y está bien que la mujer, porque a la mujer no le quedan bien las canas. Los hombres somos distintos, ¿no? Tenemos una unción, una naturaleza distinta, ¿no? Pero sí, pero las canas traen experiencia. Lo forjan a uno dentro de procesos que permiten que uno vea las cosas con la objetividad de Dios, o sea, con una proyección distinta. Y yo hablaba con mi esposa, ¿no? y le decía un poco sobre la importancia que uno entienda estos principios, y que estos principios uno pueda conocerlos, internalizarlos, para que no tengas condenación en tu vida. Cuando hablo que no tengas condenación, es que no venga alguien a esclavizarte, ¿vale? Porque hay gente que esclaviza a la gente en tradiciones, en costumbres, en religiosidad. Entonces tú ves a la gente, a la mujer con una falda toda espantosa, con los vellos hasta en la frente, porque es santa y perfecta, ¿ves? Y eso no tiene nada que ver. Sí, eso no tiene nada que ver con fructificación. Eso son obras humanas, esfuerzo humano. Y Dios habla en cuanto a lo que son las obras de la carne. Es decir, las obras de la carne, que todos las vivimos en un momento, porque todos en un momento, no vamos a globalizar. Algunos fuimos adúlteros, algunos fuimos mentirosos, engañadores. Y fíjate que era natural en nosotros. O sea, teníamos esa semilla en nuestra esencia, lo que llaman las maldiciones herédicas. Es decir, eso era normal en nosotros. Era normal que fuéramos adúlteros, fornicarios. Son obras que están allí y que nosotros las ejercemos, porque ¿sabes algo? Nadie puede dar lo que no tiene. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, si tú no das buen fruto, mira, aunque te disfraces, no lo vas a dar. No lo vas a dar, porque no tienes la naturaleza necesaria para darlo. Tienes que nacer de nuevo.
Tienes que nacer de nuevo. Todos tuvimos que nacer de nuevo. Y sabes que en este largo camino de nuestro nacimiento, cuando estábamos recién convertidos, todavía teníamos obras de la carne batallando en nuestro cuerpo. Teníamos obras. Todavía éramos tentados por la carne, todavía hacíamos cosas. Y no es malo ser niño. Es decir, Dios no te condena porque tú seas niño. No te condena. El hombre te condena. El hombre quiere que ya tú hoy aceptaste a Cristo y ya mañana seas santo, perfecto. Y si vas con la falda y con un montón de canas y con una medio barba, la mujer, oye, gloria a Dios, se convirtió. Sí. Pero la lengua no. ¿Usted entiende? Sí. Porque la conversión, según ellos, es por lo que tú de repente muestras. No, pero eso no es conversión. Pero cuando llega el tiempo y Dios va a buscar fruto en nosotros, es porque Dios sabe que ya es el tiempo de que nosotros vamos a fructificar. Y yo quiero profetizarte hoy, en el nombre del Señor, este 2022 es el año de la fructificación. Estoy seguro que todos estamos listos para fructificar en el nombre del Señor. Es decir, este 2022 Dios viene a buscar fruto en la vida nuestra. Y Dios va a encontrar fruto en nuestro árbol. ¿Ves? Dios va a encontrar fruto en nosotros. Y Dios no nos va a mandar a secar, ni nos va a mandar a cortar. Pero aquel que no esté dando fruto, Dios va a mandar a abonarlo todavía. Y a cortar hojas que están contaminadas. Y arrancar aquello que tenga que arrancar. Yo le decía anoche a mi esposa y a mi hija, hablando un poco sobre este tema, que, como decía al principio, estas canas te enseñan que la vida y que lo que Dios ha prometido es más fácil de lo que nosotros entendemos. El problema es que la naturaleza que ha gobernado nuestra vida es tan contraria a Dios que no entiende lo que Dios diseñó para que nosotros anduviéramos en ello. Y fíjate, es tan tremendo. Yo le decía a mi esposa, yo ahora me doy cuenta que hacer plata es fácil. Wow, el secreto. El secreto de ser rico. No, sino que yo ahora entiendo que si tú te fosilizas en la vida y toda la vida tú haces lo mismo, todos los parásitos que han estado en tu familia, que han estado en tus amigos y que han estado en el entorno donde tú estás, van a secar tu vida. Y que lo que Dios te pide a ti y te exige y nos exige a nosotros es que nos apartemos de aquello y de aquellos y de aquellas que son como parásitos que impiden que tú te desarrolles. Y que tú comiences a meterte dentro de la esencia, de la semilla que tú eres. Porque si tú eres un árbol fructífero que puedes dar fruto en la economía, que puedes dar fruto como pastor, que puedes dar fruto como abogado, como profesional, si tú ya tienes esa esencia, lo único que ha impedido que tú puedas fructificar son los parásitos que han estado alrededor tuyo. Y sabes, profetizo en el nombre de Jesús y oro a Dios para que todo parásito que el diablo ha utilizado para que tú no salgas adelante sea quitado totalmente. Lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Sabes, es fácil ver cuando una persona está llena de parásitos, no solamente porque no da fruto, que es lo primero, sino porque se quedó en el pasado. Es decir, está estancado allí en una estación donde no le funciona nada de lo que hace, pero todavía sigue haciéndolo. Donde no da fruto en su casa, donde no da fruto económico, donde no crece, pero ahí está pegado. Y está allí siendo succionado muchas veces por el almatismo, por emocionalismo. Porque sabes, quiero decirte algo hoy. Es decir, la enseñanza del mundo que se nos introdujo a nosotros hizo tanto daño que todavía la gente de 40, 50, 60 años, 30 años
está esperando que el 31 de diciembre pase algo mágico que cambie tu vida. Todavía, porque nos metieron en la cabeza una falsa esperanza y nos metieron una falsa fe, de forma tal que tú hablas con cualquiera y todo el mundo tiene fe. No, yo tengo fe. Pero es que la fe está sustentada en una palabra de Dios. Y la esperanza está sustentada en la fe. Entonces, no es la esperanza mágica de que va a pasar algo sobrenatural. Y wow, este año sí yo soy rico y no hago nada. Este año sí me va a ir bien y estoy parado en el mismo sitio. Este año sí voy a prosperar y no has hecho nada nuevo para prosperar. Es decir, tú tienes una esencia. Hay dentro de ti una semilla que Dios diseñó, por lo tanto es una semilla de abundancia, de bendición. Si esos parásitos no son quitados, esa semilla está asfixiada allí. Y el Señor utilizó muchísimos ejemplos para mostrar que Él pasaba y buscaba fruto, y Él quería que el labrador que cuidaba eso limpiara y hiciera que esa semilla produjera fruto. Entonces el problema es que con la falsa esperanza se nos metió hechicería. Y hechicería es fantasía. O sea, tenemos una fantasía de que va a venir Papá Noé, de que va a venir el niño Jesús y que va a ser algo mágico, y ese algo mágico, sin que tú hagas nada, va a hacer que tú prosperes. No funciona de esa manera. Te digo yo porque yo lo esperé mucho tiempo. No te estoy hablando de otro lado, te estoy hablando porque lo viví y muchos de ustedes lo han vivido. Por eso tú ves que la gente en diciembre se enloquece, se desenfrenan y ¿sabes algo? No va a pasar nada. Si tú y yo no agarramos este 2022 y elaboramos nuestra vida, nos despegamos de aquello que nos ha enfermado y nos proyectamos a lo que ya es esencia de Dios en nosotros, y dejamos que eso salga hacia afuera y que produzca el resultado que tiene que producir, nosotros no vamos a salir adelante nunca. Es decir, es necesario sacudirse los parásitos que están alrededor nuestro. Es necesario. El profeta José Orlando, mi hijo amado, él decía en la última reunión que estuvimos en el CEDEFAN, él decía, para dar fruto hay que tener una palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe no se puede producir nada. Porque lo primero tú tienes que creer es que Dios te diseñó, que Dios tiene un propósito con tu vida, que Dios está obrando en tu vida. Pero la desobediencia y el no tomar la palabra en serio y no ejecutar la palabra impide que lo que Dios quiere que se geste, que se fructifique en nosotros, dé el fruto que tenga que dar. Entonces esto no es un asunto de fantasías, de ilusiones. No es un asunto de fantasías, de ilusiones. Dios diseñó el camino por el cual nosotros debemos andar. El camino se expresa a través de la palabra. La palabra tiene que producir resultado en tu vida y en mi vida. Y la palabra te dice a ti y me dice a mí, mira, que dé fruto. Pero también me dice a mí, no te endeudes. También me dice a mí, no desobedezca. Es decir, la palabra fragua el camino, y ese camino va a producir resultados a través de la obediencia. Es decir, la palabra tiene que producir resultados. Mira lo que dice. Ya va, que se me cerró de nuevo esto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra tiene el poder para limpiar si tú la tomas en cuenta. Judas no la tomó. Judas no tomó la palabra. Es decir, Judas no se limpió, a pesar de que estaba allí, a pesar de que oyó, pero él no creyó la palabra. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, ¿qué está hablando ahí el Señor?
Está hablando de la palabra. Porque no es que tú andas ahí, fantasiosamente pegado de Cristo en el sentido, vamos a decir, el sentido mágico. No. Es decir, es la obediencia a la palabra. O sea, cuando tú obedeces a Dios y caminas en Dios, es porque tú estás obedeciendo lo que Dios dice. Si tú haces lo que Dios dice, permaneces en Dios. No es que yo soy nada más cristiano los domingos. Los demás días, hago lo que me da la gana. Bueno, en ese periodo que no haces lo que te da la gana, en ese periodo te pasan cosas malas. Pero en el periodo donde tú, aunque estés trabajando, donde estés en las calles, tú permaneces pegado a esa palabra va a producir resultados positivos en tu vida. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echan en el fuego y arde. Mira la palabra dura, ¿no? Porque claro, si tienes un árbol y tú estás esperando que ese árbol dé fruto, se supone que lo malo que tú ves en ese árbol, si tú tienes conocimiento de lo que tú estás haciendo, tú tienes que cortarlo, tú tienes que quitarlo. Porque aunque se quede sin hojas en un tiempo, si tú lo limpias, va a llegar un momento que va a dar fruto. Va a llegar un momento donde va a producir resultados. Y ese resultado va a ser favorable en todo lo que tú hagas, porque va a alcanzar tu familia, va a alcanzar a las personas que están alrededor tuyo y te va a traer bendición a ti como persona. Entonces el fruto va a ser espontáneo. ¿Y sabes qué es sabroso? Ser cristiano sin estar obligado. Portarte bien sin tener que hacer un esfuerzo. Es decir, eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y sabes, el cristianismo es una bendición. Yo le doy gracias a Dios por el cristianismo, porque el cristianismo muestra tu verdadera esencia. Es decir, no andas poniéndote máscaras y aparentando algo, no, sino que eres lo que Dios dijo que tú eras. Expresas la naturaleza que Dios quiere que tú expreses. Y no importa que la gente no esté de acuerdo contigo. No importa que la gente diga, tú sí eres aburrido, tú sí te quedaste en tu casa y no andas por ahí rumbeando y te emborrachaste. Y dices, no. Para mí es sabroso estar con mi familia. A mí me gusta estar con mi familia. A mí me gusta compartir con mi esposa, salir con ella. No es que, qué ladilla salir con mi esposa otra vez, esta mujer loca. Sí, pero yo eso lo he escuchado, sí. Yo eso lo he escuchado de... Sí. Sí. Soy venezolano, sí. Sí, no, yo no salgo con esa bruja. Sí. Yo he escuchado ese lenguaje en persona. No, sino que tú lo disfrutas, está con tus hijos, está con tu esposa, está en tu casa. Es decir, hay gente que tiene casa y vive en la calle porque dice, no, yo creo que sí, da fruto de la carne. Claro, cuando la mujer da fruto, ¿no? Porque hay otras que tienen espinas y cardos todavía. Sí. Entonces tú llegas a la casa y te quieres ir. Prefieres estar con los amigos porque tienes un demonio metido en la casa. Sí. Eso suele suceder muchas veces. Pero lo que digo que es una bendición cuando uno logra ese nivel. Entonces la casa se convierte en un hogar y la familia en un refugio donde tú puedes disfrutar ese entorno y quieres que ese entorno esté siempre sano y que no sea invadido. Para el creyente lo normal es eso, que sea natural vivir esta forma de vida. Entonces, claro, cuando tú lees todos estos textos y estas enseñanzas son tremendos. Y dice luego, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira este secreto. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, Dios entonces oye nuestra oración. Entonces Dios responde nuestra oración. Es un secreto que está aquí revelado y que nos trae bendición a la vida nuestra. Entonces no es pegarte los domingos en la reunión, no, es estar toda la semana pegado a la Biblia.
Ok, estemos en pie, vamos a ir finalizando.